¿Y si te dijera que XRP no es una criptomoneda más, sino que es una pieza fundamental de un nuevo rompecabezas que va a crear el nuevo sistema financiero global? Este no es un simple proyecto, sino que es la punta de lanza hacia un futuro donde los monopolios tecnológicos van a dominar o redefinir el poder mundial. Quédate conmigo y te quiero explicar por qué Ripple y XRP podrían jugar un papel central, o más bien van a jugar un papel central, en este cambio histórico. Para quienes sois nuevos aquí, bienvenidos a mi canal. Aquí hablo de activos digitales, de la era del crecimiento exponencial de la tecnología, macroeconomía, geopolítica y sobre todo hago muchísimo hincapié en la transición hacia un nuevo sistema financiero basado en tecnologías de contabilidad distribuida. Estamos viviendo un cambio fundamental en la manera en la que el dinero, el poder y la economía global interactúan. Y quiero que este vídeo lo veas hasta el final porque te va a ayudar a entender estos cambios y prepararte para lo que viene. Y sobre todo, aprovechar las oportunidades. El siguiente vídeo está inspirado en una idea clave de un libro escrito por Peter Thiel, De cero a uno, uno de los emprendedores más exitosos de nuestra época. Thiel es conocido por cofundar PayPal y Palantir. PayPal junto con Elon Musk. Es una empresa, en este caso Palantir, que lidera el análisis de datos para seguridad y defensa. Su fortuna supera los 4.000 millones de dólares y su empresa Palantir es un claro ejemplo de cómo crear un monopolio basado en la tecnología. La idea que quiero compartir contigo es muy simple y la aprendí de este libro. Como emprendedor debes buscar crear un monopolio. La competencia es para perdedores. Estas son sus palabras y tiene implicaciones muchísimo más profundas de lo que puede parecer en primera instancia. Sobre todo porque los monopolios son vistos para la sociedad como algo negativo. Hay un estigma muy fuerte anti-monopolios, pero la realidad es que desde el punto de vista de eficiencia de tiempo es lo más inteligente. Esto tiene implicaciones tanto para los empresarios como para los inversores. La clave está en que los monopolios generan mayores márgenes de ganancia porque eliminan o reducen la competencia. En marketing, de hecho, esto se conoce como océano azul. Simplemente consiste en que es un mercado donde hay pocos competidores y grandes oportunidades. En cambio, un océano rojo es un mercado saturado donde la competencia reduce los márgenes de ganancia. Un océano se vuelve rojo porque simplemente hay más sangre en los océanos, hay más tiburones, al haber más tiburones hay más presas que han sido atacadas por estos tiburones y el océano deja de ser azul, pasa a ser rojo. De hecho, esta estrategia es una estrategia que yo he seguido personalmente en el área de las redes sociales, porque cuando empecé apenas había creadores de contenido hablando sobre el mercado de utilidad, sobre ISO 20022 en habla hispana. Había muchísimos creadores de contenido hablando en habla inglesa sobre XRP y los activos que cumplen con la regulación, que cumplen con un propósito para el sistema financiero, pero era un océano azul en el área de habla hispana. Y como inversor, esta idea es crucial. Warren Buffett, por ejemplo, ha construido su fortuna invirtiendo en empresas con características de monopolio. Primero invirtió en Coca-Cola, donde Coca-Cola representaba un 20% de su portfolio, un líder indiscutible en su sector. Luego pivotó hacia Apple, una empresa que domina por completo su mercado. Hoy Apple representa más del 50% de su portfolio. Y como inversor también quieres estar focalizado en dónde van a estar las empresas que van a tener características de monopolio en un futuro. Pero para eso de nuevo hay que volver a estudiar la historia. Y quiero explicarte en este vídeo los primeros 5 grandes monopolios que ha habido en la historia y su impacto económico, político y social. Sobre todo para intentar entender cómo va a ser el futuro, cómo van a ser los próximos 50 años. El primer gran monopolio duró de 1600 a 1874. El origen estuvo en Inglaterra y consistió en East India Company, que alguna vez lo he cubierto en mi canal. Se dedicaban al comercio y tuvo el monopolio de comercio entre Inglaterra y Asia, especialmente entre la India y China. Operaba con poderes cuasi estatales, como la capacidad de recaudar impuestos y mantener un ejército privado. Contribuyó principalmente al control colonial británico en la India y al establecimiento del dominio inglés en el comercio global durante la época. El segundo gran monopolio fue Standard Oil, que duró desde 1870 hasta 1911. Obviamente la figura más prominente es Rockefeller, porque estaba en el sector del petróleo. En su auge, Standard Oil controlaba el 90% del mercado estadounidense de refinación y distribución de petróleo.
Su monopolio llevó a la introducción de leyes antimonopolio en los Estados Unidos, como la ley Sherman, que resultó en la división de Standard Oil en varias compañías. El tercer gran monopolio es Bell Systems, AT&T, que desde 1877 hasta 1984 dominó el sector de las telecomunicaciones, liderado por Graham Bell. Monopolizó el servicio telefónico de los Estados Unidos durante casi un siglo, controlando tanto las líneas como los equipos. Fue desmantelada por completo en 1984 tras una demanda antimonopolio, lo que dio lugar a la creación de varias empresas regionales como Baby Bells. El cuarto monopolio más característico de los últimos siglos es Dutch East India Company, desde 1602 hasta 1799. Tiene su origen, su establecimiento en los Países Bajos y se dedicaba también al comercio. Tuvo el monopolio del comercio holandés en Asia, controlando rutas marítimas, especias, textiles y otros productos. Fue la primera empresa en emitir acciones, sentando las bases para los mercados financieros modernos. Su poder económico y militar la convirtió en un pilar del imperio holandés. Y en quinto lugar tenemos la empresa más conocida, la más característica de Estados Unidos, Microsoft, desde 1990 hasta el año 2000. Su fundador es Bill Gates y Paul Allen, que se dedican al software. Durante los años 90, Microsoft dominó el mercado de sistemas operativos para computadoras personales con su sistema operativo Windows, alcanzando más del 90% del cuota de mercado en su momento. Fue objeto de múltiples demandas antimonopolio, no solamente en Estados Unidos, sino también en Europa. Su posición influyó profundamente en la era tecnológica moderna. Estos monopolios no solo dominaron sus sectores, sino que también moldearon economías, impulsaron innovaciones y forzaron regulaciones antimonopolio. A pesar de las críticas, su legado sigue siendo clave para entender el desarrollo de los mercados globales. Y aquí es donde viene lo importante. Los monopolios mencionados generalmente coincidieron con el imperio dominante de su época. East India Company es una empresa que floreció bajo el Imperio Británico, que era la potencia global dominante en comercio y colonización entre los siglos XVII y XIX. Dutch East India Company tuvo su apogeo durante el siglo de oro neerlandés, cuando los Países Bajos eran un imperio marítimo y comercial clave en Estados Unidos. Standard Oil tuvo su auge coincidiendo con el crecimiento de los Estados Unidos como potencia industrial y económica a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y Bell Systems prosperó durante el siglo XX cuando Estados Unidos ya era una potencia económica consolidada tras la Segunda Guerra Mundial. Por último, Microsoft dominó durante la era del liderazgo estadounidense en la revolución tecnológica con Silicon Valley como epicentro. El éxito de los grandes monopolios está directamente ligado al poder y al alcance de los imperios bajo los que prosperan. Los imperios proporcionaron las condiciones políticas, económicas y militares necesarias para que los monopolios florecieran, mientras que los monopolios reforzaron la supremacía militar imperial al consolidar su control sobre los recursos clave y generar riqueza. Este ciclo entre monopolios e imperios continúa reflejándose en la era moderna con empresas tecnológicas que lideran bajo la hegemonía estadounidense. Ahora bien, ¿qué país está mejor posicionado para dominar los próximos 50-100 años? En el caso de Estados Unidos, este lidera en innovación tecnológica, pero se enfrenta a desafíos en infraestructura y deuda. En el caso de China, este está expandiendo su influencia a través de proyectos como la Iniciativa de la Franja y la Ruta, y controla muchos más puertos, sobre todo los más grandes del mundo. En el caso de Europa, aunque cuenta con una economía muy fuerte, su fragmentación política es una desventaja. El resumen es muy sencillo. Aunque Estados Unidos sigue siendo el líder global a día de hoy, China está desafiando su supremacía con una estrategia a largo plazo, especialmente en áreas como los puertos marítimos y la tecnología. Y si has visto vídeos míos anteriores, entiendes la importancia que tiene para la economía global, para ser un imperio, el control del flujo de las mercancías en una economía completamente globalizada. Por lo tanto, tenemos que a continuación analizar qué áreas van a determinar que un país tenga una ventaja competitiva en innovación frente a otro. Y hay 10 áreas clave que van a determinar quién gana en los próximos 50-100 años, si Estados Unidos continúa en su rol actual o si China le va a sustituir. La primera área, obviamente la más importante por lo que he cubierto en el pasado, es la inteligencia artificial. Y hay 3 empresas líderes y las 3 son estadounidenses. Estas 3 compañías están posicionadas para dominar de forma monopolística el sector, por 3 motivos principales. La primera es la centralización de grandes modelos de lenguaje, el segundo son los costos elevados para desarrollar y entrenar una IA a gran escala, y en tercer lugar, la dependencia global de los servicios impulsados por la IA. La IA es de lejos el área de innovación más importante que va a determinar si China sustituye a Estados Unidos o si por el contrario continúa siendo dominante como ha ocurrido en los últimos 100 años. Pero de nuevo, la segunda área más importante es la computación cuántica, donde Estados Unidos vuelve a dominar con muchísima diferencia con 3 empresas, IBM, Google
y Rigetti o D-Wave. Las causas de este monopolio son tres de nuevo, igual que la IA. Altas barreras de entrada debido a los costos de investigación, escasez de talento especializado y, en último lugar, una posición estratégica para resolver problemas que la computación clásica no puede abordar. La tercera área es la biotecnología y la genética, la cuarta son las energías renovables y almacenamiento energético, y la quinta área es blockchain y las finanzas descentralizadas, donde hay una serie de empresas que están posicionadas para generar nuevos monopolios en la misma línea de lo que hemos visto hasta ahora. Y de nuevo nos encontramos con características monopolísticas en este sector. En primer lugar, la adopción masiva de tecnologías blockchain por parte de los bancos centrales y los gobiernos. En segundo lugar, la consolidación de estándares globales, como por ejemplo ISO 20022. Y en tercer lugar, la conexión con otros sectores, como la tokenización de activos y el Internet de las cosas. El país mejor posicionado para desempeñar un rol de imperio en los próximos 50-100 años es aquel que logre dominar las tecnologías emergentes estratégicas, que controle las cadenas de suministro clave y mantenga alianzas geopolíticas fuertes. En base a los datos y tendencias actuales, Estados Unidos, China y la Unión Europea son los principales contingentes, pero cada uno tiene fortalezas y debilidades particulares. Hay un dato interesante que cubrí en otro de los vídeos y es la conexión entre los monopolios y los puertos. Los imperios históricos y modernos utilizan el control de los puertos para favorecer los monopolios nacionales. Esto puede ser replicado en el futuro con tecnologías emergentes. Un ejemplo histórico es la Compañía Británica de las Indias Orientales, que dominó puertos clave en Asia para facilitar el monopolio británico sobre el comercio de especias y textiles. Y aquí es donde viene el dato importante: el flujo de mercancías físicas en un futuro probablemente esté dominado por China, pero hay una serie de datos, una serie de flujos económicos que ya no son físicos, que son digitales. El flujo de información digital está claramente dominado por Estados Unidos. Teniendo en cuenta cómo han evolucionado las tecnologías emergentes y cómo han acabado partiendo estas compañías monopolísticas en compañías más pequeñas, quiero que analices el sector de activos digitales, en concreto la historia de XRP, porque es muy curioso que Jeff McCaleb, uno de sus founders, acabe creando compañías muy parecidas, quizá precisamente para evitar incumplir con las leyes antimonopolio actualmente establecidas en Estados Unidos. Por eso se creó XLM, porque en vez de tener una compañía como Ripple y XRP que acabe comiéndose todo el mercado, lo que acabas haciendo es crear nuevos ecosistemas más pequeños para cumplir con la legislación. XLM fue creado para intentar evitar que XRP acabe siendo un monopolio. Acabarán teniendo cuotas de mercado muy grandes, pero no tan grandes como si no hubiese existido XLM. Y quiero que pienses en el siguiente dato simplemente como un ejemplo de lo que te acabo de explicar. En una reciente entrevista, un empleado de Ripple ha reconocido públicamente que Ripple está trabajando actualmente con entre 40 y 50 bancos centrales de forma simultánea. Teniendo en cuenta que hay 195 países en el mundo, esto significa que casi una cuarta parte, un 25% de cuota de mercado, probablemente sea absorbido por Ripple. Y esto es solamente lo que conocemos. En concreto, hablando de las CBDCs retail. No me refiero a las CBDCs mayoristas, que son otro mercado. ¿Crees que es probable que Ripple se acabe comiendo el 50% de cuota de mercado de las CBDCs retail? ¿Va a ser HBAR un competidor directo? ¿Lo va a ser XLM? ¿O simplemente se han repartido el pastel de antemano? Solamente con tener a dos bancos centrales de su lado se comen el 50% de cuota de mercado. Me refiero a la Reserva Federal y al Banco Central Europeo. En el mercado, obviamente, de las CBDCs retail. Las CBDCs mayoristas son otro mercado diferente. Estamos ante la creación de unos nuevos monopolios tecnológicos que van a determinar que Estados Unidos tenga la posibilidad de prolongar su hegemonía quizá 15, 20 o 30 años más. China es un claro competidor, pero quizá aún no tenga la infraestructura tecnológica ni el talento para intentar derrocar a Estados Unidos y ocupar su puesto de forma definitiva. La historia nos dice que los monopolios no solo son inevitables, sino que son esenciales para el crecimiento económico. A medida que avanzamos hacia un futuro dominado por nuevas tecnologías, la pregunta clave es: ¿quién será el próximo imperio? ¿Continuará Estados Unidos en este rol o va a ser China el sustituto? Y sobre todo, ¿qué empresas estarán en la cima de esta transformación global? A medida que los monopolios se van haciendo más pequeños y se va fragmentando el ecosistema, los márgenes se reducen. Pero esto todavía no ha ocurrido. La IA, la computación cuántica y blockchain son tres áreas en las que Estados Unidos va a arrasar a su directo competidor, que es China. Y empresas como Ripple van a jugar un rol importantísimo en un futuro. Por eso su junta directiva está compuesta de la forma que está compuesta. No parece una empresa privada, sino que parece más bien una agencia más del gobierno de los Estados Unidos. Y los rumores de que Brad Garlinghouse puede acabar ocupando un puesto importantísimo en la futura administración de Trump no hacen más que reforzar toda esta narrativa. Como inversor, lo más inteligente no es intentar posicionarte en compañías que van a tener grandes competidores,
sino intentar posicionarte en los futuros monopolios. Lo hace Warren Buffett, lo hace Peter Thiel, lo hacen los que se dedican a marketing con los océanos azules, y tienes que hacerlo tú como pequeño inversor o como gran inversor. Da igual si tu cartera es grande o pequeña, tienes que posicionarte o intentar tener como objetivo posicionarte en los futuros monopolios. Porque como dice Peter Thiel, la competencia es de perdedores. Si te interesa entender más sobre esta transición y cómo posicionarte para aprovecharla, suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte tus ideas en los comentarios. Esto es todo por ahora y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.